El heredero oscuro, de C.S. Pacat. Capítulo 32. Howell aterrizó en la tierra tras soltar las cuerdas, con Rosati y el resto de los hombres a su alrededor. Will sintió el profundo impulso de proteger a los suyos y, cuando los hombres de Howell los apuntaron con sus pistolas y levantaron las antorchas, se interpuso entre ellos y los demás. Traidor, sabía que los conducirías hasta aquí. Howell se quitó el polvo de la frente con el brazo mientras se dirigía a James. El juguete de Simon. Te calé desde el principio. «Atadlos», ordenó a los dos lugareños que lo acompañaban. «Capitán, se equivoca». Inesperadamente fue Kettering quien dio un paso adelante, negando con la cabeza. «Están aquí conmigo, por orden de Sloane». Era la excusa con la que habían conseguido esquivar a los hombres de fuera. Howell no se la creyó. Odiaba demasiado a James. «Kettering, no esperaba que fueras tan tonto como para aliarte con una ramera. ¿Qué te ofreció? ¿Una parte del tesoro?» «No hay nada de gran valor aquí abajo», dijo Kettering. «Solo polvo y cadáveres momificados. Nada que no hayamos visto muchas veces antes». «Miente. La cámara está llena de riquezas. Los yelmos son de oro puro», dijo Will. «Puedes verlo, bajo el polvo». Casi funcionó. Howell alargó la mano hacia el yelmo más cercano, pero se detuvo con los dedos a 1 centímetro de distancia. «No. Creo que no voy a tocarlo». Se giró hacia Will. «Tú eres muy listo, ¿no?» Will le devolvió la mirada. Un soldado gritó desde arriba. «¡Capitán! ¿Qué ve ahí abajo?» «Es justo como Sinclair lo describió», dijo Howell. Miró las figuras más allá del aro de luz, que los hombres de arriba no podían ver. «Un antiguo ejército. Envía a los hombres de vuelta al campamento. Que le digan a Sloane que lo hemos encontrado. Se extiende durante kilómetros». Oyeron gritos tenues y sonidos de movimiento arriba, órdenes y hombres enviados a informar a Sloane de lo que habían encontrado. La tensión de Will se disparó. No podía permitir que los hombres de Sinclair regresaran allí. No podía permitir que despertaran a aquellos soldados, que liberaran el ejército de muertos para que inundaran la región. «Vamos a explorar esta cámara y vosotros seréis los primeros en entrar». Howell señaló a Will y a los demás con su pistola. «Consideradlo una prueba». «No». James dio un paso adelante, flexionando los dedos como hacía a menudo antes de usar su poder. «Si alguno de vosotros da un paso más, lo aplastaré». Los lugareños se miraron unos a otros, nerviosos, pero Howell solo sonrió. «Creo que si pudieras hacerlo, ya lo habrías hecho», replicó. «Pero vamos a ponerte a prueba». «¡No!», Will gritó avanzando mientras Howell levantaba su arma y disparaba al pecho de James. El disparo sonó horripilantemente fuerte y reverberó en la inmensa cámara. James cayó con un grito. Aterrizó sobre la tierra junto a una de las antorchas que todavía ardían en el suelo. «¡James!», exclamó Will, arrodillándose a su lado, presionando la herida sangrienta en el pecho de James. Había mucha sangre. «Sanará», dijo James con los dientes apretados. Pero no parecía que pudiera sanar. Estaba pálido y agónico. Will miró a Howell con la sangre caliente y pegajosa de James bajo sus manos. «Si supieras quién soy», pensó, sintiendo un eco de la furia de Sarsean. «No te atreverías a desafiarme bajo mi propio trono». Howell tenía una marca. Will podía controlarlo. Podía hacerlo pagar por todo lo que había hecho. Sintió el deseo creciendo en su interior y giró la cabeza a un lado desesperadamente, cerrando los ojos por si se volvían negros mientras apretaba la camisa empapada de James. «¿Veis? Sinclair no es peligroso», le estaba diciendo Howell a los lugareños. Después los apuntó con la pistola. «Yo los llevaré a la caverna. Vosotros tomad algunas de estas figuras y llevadlas de vuelta al campamento». Will abrió los ojos y giró la cabeza justo cuando uno de los locales daba un paso adelante. «¡No, no lo toques!». Aunque deseaba vengarse de Howell, no podía dejar que los inocentes obreros de la excavación murieran allí, justo delante de él. Gritó de nuevo en italiano. «¡No los toquéis! ¡No toquéis a los muertos!». Un lugareño dudó, pero dio un paso adelante y se detuvo delante de la figura más cercana. Era el que Will había alumbrado, con el yelmo y la armadura de un guarda oscuro. El hombre miró el yelmo un instante. «Y bien, date prisa», dijo Howell, y con nerviosismo el hombre rozó la hombrera de la estatua con la yema de los dedos. «¡No!», gritó Will, levantando las manos de la herida de James demasiado tarde. Nada ocurrió durante un momento, pero también había sido así con Catherine. Levantó la espada, triunfal, en un momento de absurda esperanza en el que parecía que todo saldría bien. Will tiró del hombre hacia atrás y durante un único segundo se miraron el uno al otro. Después el hombre se miró las manos, los zarcillos negros que subían por la piel de su cuerpo hacia su rostro. «No, no posso morire così».
La estatua con armadura que tenía delante se disolvió, convertida en polvo, y el hombre cayó de rodillas y se tambaleó con el rostro blanco como la muerte. En Bowhill, Will había pensado que era Ectalion, que a Catherine la había matado una gota de su sangre. Pero no fue Ectalion. Fue otra cosa. Y fuera lo que fuera, estaba allí, rodeándolos. Los montones de polvo bajo sus pies eran los restos de otras criaturas oscuras del mundo antiguo que se habían disuelto, como la que tenían delante. ¡La muerte blanca! Podía oír las exclamaciones de los locales alrededor mientras se alejaban con nerviosismo de las figuras. ¡La muerte blanca! ¡La muerte blanca! Los hombres regresaron al tenso círculo bajo la abertura de la mazmorra y retrocedieron tanto como pudieron para alejarse de la oscuridad de la cámara. Howell parecía igualmente asustado. «¿Por qué está aquí la muerte blanca?», le preguntó a Catherine con voz tensa, retrocediendo. «¿Está maldita la cámara? ¿Una peste mató a estos hombres?» «No lo sé», dijo Catherine con la cara colorada. «¡Quemadlo!», oyó Will que decían los lugareños. «¡Quemadlo, rápido!». El cadáver blanco parecía asustarlos. Los soldados momificados parecían asustarlos. La oscuridad parecía asustarlos. Will se miró los pies y vio que había varios montones de polvo, como el que acababa de formar la figura al desmoronarse. Hubo otras allí que, de algún modo, contagiaron la muerte blanca a los hombres que murieron en la excavación. «Este sitio es el origen, la fuente», dijo Will rápidamente en italiano. «La muerte blanca vive aquí. Si os adentráis en él, moriréis, todos vosotros». «La fuente. Esta cámara debe extenderse bajo la montaña entera». La voz de Howell sonó más fuerte, cargada de pánico. «¿Es así como se ha estado filtrando, como nos ha estado infectando? Cualquiera al que él envíe aquí morirá», continuó diciendo Will en italiano, hablando no a Howell, sino a los lugareños. «Tenéis que salir todos de aquí». Pero Howell se giró hacia él. «Tú», señaló a Will, «entra ahí, descubre qué más hay. ¿Hasta dónde llegan las estatuas?» «No», dijo James, apoyándose en un codo, todavía agarrándose el pecho. «Will, no puedes. O le dispararemos de nuevo». Howell apuntó a James con su pistola. Will se colocó de nuevo ante James. «Lo haré». Miró la pistola de Howell y después le dijo a James: «No pasa nada». «La muerte blanca te matará», insistió James. «No lo hará», dijo Will. Levantó la mirada. «Iré. No le hagas daño». Se dirigió de nuevo a James. «Estaré bien». No lo mataría. No lo había hecho antes, como tampoco lo había hecho ningún objeto oscuro. Y además, aquella era su cámara. Aquellos eran sus planes. Dio un paso adelante. No sabía qué haría volver a la vida aquellos soldados. Era posible que solo caminar junto a ellos los despertara. «Date prisa», dijo Howell, y Will dio un segundo paso. «Aquí no hay nada», le dijo Will. «No lo ves. No sé qué estás buscando, pero en esta cripta solo hay muertos». «Pon la mano en esa estatua», le ordenó Howell. Oh, Dios. Eso lo despertaría. Rodeado de figuras que se cernían sobre su cabeza, ese era su mayor miedo. La frenética necesidad de control de Howell va a matarlos a todos. Will se acercó a la figura que tenía más cerca, todavía a la vista de Howell y de los demás. Esta también llevaba la armadura de la guarda oscura, pero tenía alas, con unas plumas enormes, de 4 metros de envergadura. Will puso la mano en el pecho de la criatura. Inquietantemente sintió algo titilando bajo la superficie, como si hubiera vida en algún sitio en su interior. Por instinto extendió los dedos en el pecho de la estatua y cerró los ojos. Sintió un destello de unas alas desplegándose, sintió la tensión en sus omóplatos como si él mismo pudiese volar, tirando con fuerza para elevarse en el aire. Olió el aroma fuerte y acre del fuego del campo de batalla. En la tierra, las figuras parecían pequeñas, pero su visión era distinta. Los podía ver a todos con claridad. Cuando encontrara al que buscaba, se lanzaría en picado y lo atacaría. Apartó la mano y abrió los ojos solo para ver a los demás mirándolo. Le latía el corazón con fuerza, atrapado en lo que había sentido la estatua. He sentido su vida. Lo he visto volar. Al principio no comprendió por qué lo miraban todos. ¿Había revelado algo de lo que había sentido? Pero, con el paso de los segundos, descubrió que estaban esperando que mostrara alguna señal de la muerte blanca. Como no lo hizo, sus miradas se volvieron exultantes y asombradas. Grace y Cyprian mostraron una reverencia casi divina en sus miradas. James tenía los ojos muy abiertos, brillantes y triunfales. Veían a la dama en él, descubrió. Un héroe con suficiente luz para superar a la oscuridad. Los lugareños también reaccionaron con una oleada de devoción.
¡La muerte blanca! Oyó que decía uno de los hombres a su espalda. ¡Es inmune a la muerte blanca! No te ha afectado, dijo Howell. En su voz había un punto de pánico, pero ahora estaba entrelazado con la incredulidad. Puede que sea esta figura, dijo Will. ¿Por qué no la tocas? ¿Por qué no la toca tu amorcito?, replicó Howell señalando a James. Will se interpuso instintivamente entre James y los soldados, moviéndose sin pensar. Howell sonrió. Así que solo tú puedes tocarlos. ¿Por qué? Nadie respondió. Howell apuntó a Will con la pistola. ¿Por qué? James negó un poco con la cabeza, como si dijera: no permitas que se enteren que eres estirpe de la dama. Will sintió la horrible raspadura de una carcajada en su garganta y tuvo que sofocarla. Sabía mejor que nadie que no podía contestar. Nadie podía descubrir lo que era, no cuando estaban allí, rodeados por el ejército que él había asesinado para que regresaran con él, y que parecía justo a punto de despertar. Sigue avanzando, le ordenó Howell. Will caminó un paso tras otro, rodeado de figuras que se cernían sobre él. ¿Qué ves?, le preguntó el capitán. Este tiene los ojos tapados, dijo Will. Su antorcha reveló nuevas figuras cuando se adentró más en la oscuridad, y las que tenía a la izquierda tenían una banda metálica alrededor de los ojos. Le puso la mano en el hombro y tuvo una visión de carne derritiéndose. Podía fundir cosas con los ojos. ¡Para!, dijo James. Will, sal de ahí. Sigue caminando, le ordenó Howell. Will miró la siguiente figura. Este tiene escamas. No forman parte de su armadura, sino de su piel. Sus pasos eran cautos, intentando no despertar al bosque de estatuas que lo rodeaba. Will, no te adentres más, le pidió Grace. Sigue caminando, insistió Howell. Otro paso. Este lleva un mayal. Tiene marcas en la empuñadura. Creo que cada una de ellas es una baja. Will, insistió Grace, no sabes qué va a ocurrir. Continúa, dijo Howell. Aléjate de la luz. Will miró la extensa caverna negra, que sabía que no estaba vacía. Podía sentir la oscuridad ante él, la fuente de la presión en su cabeza. Había algo en la oscuridad que lo llamaba, el núcleo de la corrupción. Tuvo la horrible impresión de que había fantasmas o presencias agolpadas intentando llegar hasta él, como si el mundo se estuviera hinchando, con el pasado intentando atravesarlo. ¿Qué buscas?, le preguntó Will. Estas criaturas murieron hace mucho tiempo, no hay nada aquí. Si Sinclair busca algo, debe estar en otra parte. Miró la oscuridad sin entrar en ella. «Cállate», le ordenó Howell, como un lacayo haciendo todo lo posible por su señor, pero con una pizca de desesperación en su voz. «Sigue caminando». «Howell, idiota, si el ejército de esta caverna despierta, moriremos todos». «Rosati», dijo Howell, «pégale un tiro». Los dos lugareños que estaban a cada lado de Howell compartieron una mirada mientras Rosati sacaba la pistola. Después, con tranquilidad, Rosati disparó. Pero no a James. Disparó a Howell. Howell cayó al suelo con un sonido de sorpresa. El eco del disparo reverberó en la cripta de un modo aterrador, como si fuera a despertar a los muertos. Sacó a Will de su ensoñación. Se giró y descubrió que estaba respirando rápidamente, como después de hacer un gran esfuerzo. Se alejó de las figuras mareado y regresó con los demás. Se sentía como si acabara de evitar un gran peligro. La arremolinada presión invisible de lo que le esperaba allí, en la oscuridad, era aterradora. Cuando desanduvo los pocos pasos hacia ellos, Howell estaba muerto, mirando con los ojos vacíos la boca de la mazmorra. El tal Rosati hizo un gesto para que se acercara. «Nos has ayudado», le dijo Will en italiano. «¿Por qué?» Tú eres inmune a la muerte blanca», dijo Rosati. «No lo comprendo. Cuando llegue el gran mal, será combatido por alguien al que la muerte blanca no puede matar», le contó Rosati. «Un campeón. O eso dicen nuestras leyendas». Will sintió esa horrible carcajada amarga de nuevo en su garganta y la contuvo. En el límite de la luz de las antorchas, Cyprian estaba ayudando a un agitado Kettering a dirigirse a las cuerdas colgantes. En el suelo, a un par de pasos de distancia, James había sanado lo suficiente para incorporarse. «No soy un campeón. El campeón murió en Bow Hill tras levantar la espada». «Estás aquí para detener el mal que se esconde bajo la montaña», dijo Rosati. «Debes irte antes de que lleguen los refuerzos».
Hablaron rápidamente en italiano y después Rosati añadió: «Si me sigues, te sacaré de aquí». «Te culparán a ti», le dijo Will. «No podemos dejarte». Rosati señaló a James. «Diremos que el mago lo mató, que os escapasteis, pero debéis iros ya». Tras una última mirada a la oscura extensión de la caverna, Will asintió y se marcharon.